Hoy vamos a hablar del periodo más oscuro de la historia, la Edad Media. Este periodo comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con la conquista musulmana de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, en 1453. Algunos historiadores, sin embargo, consideran el año del descubrimiento de América, 1492, como la fecha que marca el final de la Edad Media. Podemos distinguir dos etapas: la Alta Edad Media, en la cual se consolida el feudalismo, y la Baja Edad Media, la etapa más reciente, en la que se fortalece el poder de los reyes. Como decía, la caída de Roma marca el inicio de la Edad Media. El Imperio Romano se había dividido en dos partes: el Imperio de Occidente, que es el que va a caer en esta etapa, y el Imperio de Oriente, que dará lugar al Imperio Bizantino y que sí va a continuar hasta el final de la Edad Media con la caída de Constantinopla. Aquel imperio romano tan fuerte había comenzado a disminuir su población, había sufrido revueltas sociales y los nobles habían abandonado las ciudades. Esa debilidad fue aprovechada por pueblos germánicos que empezaron a presionar y que fueron conquistando todo el imperio de Occidente. Seguro que habéis oído hablar de los vándalos, los lombardos, los ostrogodos, los hunos. Pues uno de esos pueblos fueron los visigodos, que fueron los que se instalaron en España, en la Hispania romana, y establecieron su capital en Toledo. Pero también entre los pueblos germánicos surgieron conflictos. Al norte de los Pirineos comenzó a unificarse el reino de los francos. Soy Carlos Magno, emperador de Occidente. Mi autoridad y la religión católica mantienen unido todo el reino. Efectivamente, este es Carlomagno, que fue coronado emperador de Occidente por el Papa el día de Navidad del año 800. Comenzaba así el Sacro Imperio Romano-Germánico, que perduró hasta el siglo XIX. Si recordáis, el Imperio Romano se basaba en la esclavitud, pero en la Edad Media todo se va a fundamentar en torno a lo que se llaman relaciones de vasallaje. Se establecían entre el rey, que era la cúspide de la pirámide, y los nobles. El rey necesitaba la protección de los nobles, que comienzan a dedicarse a la guerra y se denominan caballeros, y a cambio les entrega el feudo. De hecho, el feudalismo es el sistema político, social y económico predominante en toda Europa hasta el siglo XII. El valor principal era el feudo, y eso significa tierras. Del mismo modo que se establecía una relación de vasallaje entre el rey y los nobles, se hacía lo mismo entre los nobles y los campesinos. El señor feudal, el noble o caballero, les daba protección y estos a cambio le correspondían con trabajo y con impuestos. Si querías pasar por un puente, pagabas un impuesto. Si querías moler el trigo en el molino del señor, pagabas un impuesto y además entregaba parte de la cosecha tanto a los nobles, al señor feudal, como a los monasterios. Si observamos la organización de un feudo, normalmente estaba dividido en dos espacios y el predominante siempre era el reservado al señor. En esta zona estaría el castillo, que es la vivienda del señor feudal, y estas eran las tierras reservadas al noble. A eso se unían las zonas de bosque y de caza. Se le llama reserva. Al otro lado tenemos la aldea, que era el lugar en el que vivían los campesinos, además de los pastos comunales y los mansos, tierras cedidas por el señor a los campesinos. Huelga decir que los siervos eran campesinos que no podían abandonar nunca las tierras en las que trabajaban. En la Edad Media había una rígida estructura social de la que era imposible salir. No era viable cambiar de una clase social a otra. En esta imagen podemos ver el castillo, el monasterio
y la aldea. Si tenemos en cuenta la estructura social, que tenía forma de pirámide, podemos ver que el rey y los nobles vivían en el castillo, los monasterios eran el lugar del clero y los campesinos vivían en la aldea. En esta imagen se resume la estructura piramidal de la Edad Media. En esta parte estarían los grupos privilegiados. A la cabeza el rey y a la misma altura el papa. Por debajo la alta nobleza y el alto clero, es decir, arzobispos y cardenales. Por debajo estaría la baja nobleza y el bajo clero, frailes y monjas. Y en esta etapa intermedia va a aparecer la burguesía. Serán sobre todo artesanos que empiezan a manejar el dinero. Entre los no privilegiados estarán los artesanos, los campesinos, por supuesto los mendigos y los siervos, que os decía que no podían abandonar nunca las tierras en las que trabajaban. Entre los no privilegiados estará también el verdugo, que es un funcionario que pertenecía aún así al grupo de no privilegiados. En resumen, los privilegiados poseen rentas o tierras y no pagan impuestos, y los no privilegiados no tienen tierras, no reciben rentas y pagan impuestos. Y hasta aquí la clase de hoy.